Bernardo Rivera Hermosillo y lo acompaña Octavio Avendaño, director de Cultura. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Ram. Buenas noches, qué bueno que están aquí acompañándonos en nuestra programación de presentaciones del libro. Hoy en la mañana tuvimos el placer de estar en la Unison, que es subsede de esta Feria Internacional del Libro. Y bueno, agradecer especialmente al doctor Oscar Bernardo Rivera, que haya venido desde Mexicali a la Feria del Libro a presentar una investigación que realiza justo sobre las redes sociales interpersonales, ¿no? Que de alguna manera generan mucha discusión o reflexión alrededor sobre repensarnos en la época contemporánea. Es una investigación que realiza entre el Estado de México y Nogales sobre el proceso migratorio de jóvenes que pues a partir de la información a la cual acceden o pueden acceder, toman la decisión de migrar, y cómo hay toda una sistematización de decisiones y de hechos basados en la información. Pero pues qué mejor que nos platique el doctor acerca de esta publicación, que sin duda viene a enriquecer no solamente la programación de presentaciones del libro de la feria, sino que también permite acceder a otro tipo de literatura que es muy importante consumir, que es la literatura científica. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Y como bien lo menciona Octavio, es otro tipo de literatura, es una literatura en términos muy generales académica, pero sí me gustaría compartir con ustedes en qué momento y cómo nace la idea de llevar a cabo esta investigación. Yo soy del Estado de México, mi ombligo está enterrado en Michoacán, pero yo fui criado en Toluca, entonces del norte conocía hasta Guatabampo, nada más. Y en el 2011 tomo la decisión de continuar mis estudios profesionales y postulo para el Colegio de Sonora para hacer el doctorado. Yo cuando llego al Colegio de Sonora en el 2012, yo traía otro tema de investigación, otro tema que es completamente diferente con el que terminé. Y era el tema sí migratorio, pero era un tema migratorio de jornaleros, de aquellos seres humanos que se mueven de su comunidad de origen en busca de las diferentes siembras y llegan al estado tanto de Sonora como de Baja California y se dedican a trabajar en eso. Yo traía esa idea. Cuando llego a Hermosillo en el 2012 y empiezo a tener la interacción con en aquel entonces con mi asesora de tesis, ella me empezó a dar literatura, pero tuvo el tino de no darme literatura académica, no darme literatura científica, tuvo el tino de darme literatura normal, no esa elaboración científica, no. Ella me empezó a compartir cuentos, novelas, formatos que eran totalmente ajenos a la academia, y empecé yo a revisar, a leer Parvada de Olvidos, Son Nuestros Niños. Empecé a leer esa información porque la doctora Gloria Siria, que fue la que dirigió la tesis, ha trabajado desde siempre el tema migratorio de niños, niñas y adolescentes migrantes, pero la estrategia con la cual ella me convenció literalmente para poderme vincular a hacer un trabajo de investigación enfocado a uno de los actores más vulnerables en todo el proceso migratorio fue a través de la literatura. Parvada de Olvidos es un compilario de cuentos en donde el actor protagónico es el niño, niña o adolescente que se mueve de su lugar de origen y que va cargando en la mochila sueños y esperanzas. Y una de las frases que me atrapó de esa novela fue cuando un niño le preguntó a su maestro, estaban hablando del tema de la palabra utopía, y este niño le pregunta al maestro, maestro, ¿para qué me sirve una utopía si la utopía está en el horizonte? Y cada vez que me muevo, el horizonte camina y la utopía camina delante de mí. Si yo camino 10 pasos, la utopía camina 10 pasos. Si yo camino 20 pasos, la utopía camina 20 pasos. Y a lo que el maestro le contestó, precisamente para eso sirven las utopías. El muchacho le pregunta, ¿para qué? Para caminar, para moverte, para poner tus sueños en el horizonte y que tus sueños te hagan caminar y moverte. Ese tipo de literatura fue la que me atrapó a mí.
y en literatura como son los niños y niñas de nosotros, proceso migratorio, y es ahí donde me empecé a adentrar ya prácticamente a la lectura académica. Y también revisando toda la bibliografía que tenía que revisar, escuché una entrevista en donde le hacen una entrevista a un agente de la Policía Migratoria de Estados Unidos, y este agente le preguntan que cuál era su experiencia, que qué él había aprendido en todos los años que llevaba trabajando haciendo la captura literal, deteniendo a niños. Y me dijo, este agente de la Policía Migratoria en Estados Unidos dijo: no he conocido a un ser humano más valiente que aquel niño que echa en su mochila sueños y esperanzas y viaja solo. Me empezó a atrapar y dije, yo quiero estudiar el proceso migratorio de niños, niñas y adolescentes migrantes, pero no quería estudiarlo como un documento académico que se quedara en las aulas, que se quedara en las bibliotecas para que nadie lo utilizara. Y empecé a hacerme las preguntas que cualquier investigador, cualquier estudiante se hace: ¿qué es lo que voy a estudiar? ¿Cómo lo voy a estudiar? Y empezó a reproducirse algo, un fenómeno que ahorita, y por lo que he estado escuchando, es algo que se ha venido reproduciendo de manera cotidiana y que nos está rebasando, que es la información. ¿Cuál es la información? ¿Qué tipo de información obliga a un niño, a una niña, a un adolescente para que tome la decisión de emigrar? ¿Cuál es la información que comparten? ¿Qué tipo de información es? Y sobre todo, ¿en qué momento un niño, niña o adolescente toma la decisión de dejar todo lo que tiene en su casa para buscar esos sueños y esas esperanzas empacadas en una mochila? En ese momento tomé la decisión de investigar a profundidad uno de los fenómenos que actualmente está en uno de los momentos más críticos a nivel internacional, que es la migración de niños, niñas y adolescentes. La decisión se hizo a partir de querer investigar el tipo de información con la que los adolescentes cuentan, con la que los niños cuentan. Y en ese proceso de generar preguntas, generar posibles hipótesis, llegamos a una de las primeras conclusiones. Entonces, es la cantidad de información la que determina que se tome la decisión de emigrar. Y me dieron luz verde. Investiga eso. Parte de esa hipótesis es la cantidad de información que tienen, y es lo que los obliga a que tomen la decisión de emigrar. ¿Qué tipo de información? ¿Por dónde cruzar? ¿Cómo llegar? ¿A quién hablarle? ¿Dónde trabajar? ¿Dónde comer? En caso de que los capturen, ¿qué decir? ¿Cómo comunicarse? Y me fui sobre eso. Esa era la hipótesis. A mayor cantidad de información, mayores las probabilidades para que los niños, niñas y adolescentes tomen la decisión de emigrar. Empiezo a investigar y la pregunta obligada era: ¿cómo comparten la información? Haciendo el trabajo de campo, haciendo los primeros acercamientos, la primera opción era hacer la investigación en sus redes sociales virtuales, pero debido al contexto de pobreza y precariedad, no podía centrarme yo en las redes virtuales, y como soy de formación sociológica, me fui a la esencia de las interacciones, que es la interacción cara a cara. Y aquí un poco de filosofía también tuve que leer, que es el elemento, uno de los grandes filósofos, si mal no me acuerdo, y por favor si alguien lo sabe corríjame, me parece que fue Platón el que dijo: no hay nada más real que la realidad. En ese sentido, me fui no sobre las redes virtuales, sino me fui por esa interacción que impacta en su realidad inmediata, que es la interacción cara a cara, en la que todos nos involucramos. Y ahí fue donde ya me empecé a involucrar un poco más en las cuestiones académicas, en las cuestiones teóricas, y descubrí que toda la interacción humana se da a partir de la construcción de redes familiares, redes de amigos, redes de vecinos. Pero también descubrí que esas redes son un monstruo, son un ente que tiene cabeza, que tiene manos, que tiene pies, que tiene forma. Y descubrí lo que la teoría le llama la morfología de las redes sociales. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros, al momento de interactuar, le da forma, le da cabeza, le da pies, le da manos a esas redes. Y cada momento que nosotros interactuamos, adquirimos unos elementos estadísticos
que con ayuda de un programa que se llama Lucinet 6, si se alimenta ese programa con matrices de datos binarios, nos arroja la cantidad estadística del momento en el que nosotros interactuamos cara a cara con nuestro par y construimos nuestra red de inmediato. Y también descubrí la importancia que tienen las redes sociales personales de esa interacción cara a cara en cuanto a la dimensión y la alcanzabilidad que implica. ¿Qué significa? Que la teoría de redes sociales nos dice que la obesidad es contagiosa, que fumar es contagioso, que la pobreza es contagiosa, que los elementos sociales son contagiosos. ¿Por qué? Porque como seres humanos interactuamos cara a cara y en nuestro círculo es el tipo de información la que se reproduce y por lo tanto es la única realidad que nosotros conocemos. Y lo empecé a adaptar al contexto migratorio de niños, niñas y adolescentes. Pero ahora lo importante era identificar ese patrón, un patrón que se estuviera repitiendo en las redes sociales. Y por eso me fui al Estado de México, en donde se toma la decisión de elegir 2 espacios dentro del Estado de México. Uno, que es Tejupilco, Estado de México, que está al sur de la capital, pero que históricamente tiene mucha presencia migratoria. Proporcionalmente, el municipio de Tejupilco es el municipio que saca más migrantes. Ahí la migración es un elemento cultural identitario. Iba a hacer la investigación ahí, pero tenía que buscar ese patrón, tenía que construir esa morfología de las redes, por lo que tenía que irme a otro espacio. Y el espacio seleccionado fue Acambay. Acambay, en el municipio de Atlacomulco, pegadito. Entonces, ese municipio no tiene presencia migratoria tan significativa como Tejupilco, pero sí tiene muchachos, sí tiene niños y sí tiene adolescentes en proceso migratorio. Lo que se hizo fue encuestar a 536 estudiantes de 15 a 17 años y preguntarles cosas muy triviales, que intercambiaban, que interactuaban junto con sus compañeros. Por ejemplo, ¿a quién de todos tus compañeros le contarías algo personal? Esto académicamente se construye a partir de un nombre que se le llama matriz de confianza 1. Los muchachos me seleccionaban a quien le iban a contar algo personal. Después les preguntaba, de todos tus compañeros, ¿con quién sí harías un viaje migratorio? Nivel de confianza 2. De todos tus compañeros, nómbrame aquel que tenga un familiar, un vecino o un conocido viviendo en Estados Unidos. Confianza migratoria 1. Y de todos tus compañeros, mencióname con quién elegirías irte en un viaje migratorio. Se confirma la confianza 1, se confirma la confianza 2 y se confirma la confianza migratoria. ¿Por qué? Porque los muchachos seleccionaban a aquel actor a quien ellos le tenían confianza y por lo tanto en la teoría del neoinstitucionalismo sociológico eso se determina como el prestigio social. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros le otorga un prestigio social a un vínculo de nuestras redes personales, por lo que toda la información que diga ese vínculo, esa persona, ese actor, toda esa información que él me comparta, yo no la voy a cuestionar, yo la voy a dar por cierta y por lo tanto, él es el que contiene la información privilegiada para poder tomar la decisión de migrar o no migrar. Entonces se construyen, y en el libro se construyen una especie de arañas, que así le decía a mi director de tesis, oye, están bien bonitas tus arañas. Pues no son arañas, son las redes sociales, son las redes sociales de interacción cara a cara. No se alcanza a distinguir, pero cada uno de esos puntos son los muchachos. Lo más importante de estas arañas es que cada uno de ellos le da importancia a su compañero y por lo tanto se puede identificar aquel muchacho que tiene la información. ¿Por qué resulta importante en un contexto de precariedad, en un contexto en donde los muchachos no tienen dónde trabajar, en un contexto en donde terminan el bachillerato y lo primero que quieren es irse a Estados Unidos? ¿Por qué? Por el tipo de información que se comparte en las redes sociales. Ese tipo de información que comparten en la cotidianidad, que llegan con la cachucha nueva, con el carro nuevo, pero como lo trae el amigo a quien yo le doy el prestigio social, no se cuestiona. Entonces se empiezan a acercar
Y ahí fue uno de los hallazgos más importantes. Que yo partí, si recuerdan un poco, yo partí de a mayor información, mayores las probabilidades. Pues esa hipótesis se cayó en los hallazgos, porque no es la información la que determina que un adolescente tome la decisión de migrar o no migrar. Es la posición estratégica que tienen los adolescentes en su red social. ¿Qué significa? La teoría de análisis de redes sociales dice que cada uno de nosotros tiene en promedio alrededor de entre 7 y 9 vínculos que podemos alcanzar a cualquier persona del planeta. A eso me refería con que la obesidad es contagiosa. Nosotros podemos alcanzar a cualquier ser humano del planeta utilizando nuestras redes que están aquí. Eso es lo que implica la red social. La información que se reproduce no se cuestiona, se da por verídica. ¿Por qué? Porque le damos esa importancia al actor. ¿Por qué es importante? Porque en el 2014, si mal no recuerdan, si hacemos memoria, en el 2014 alguien dijo en Centroamérica, les llegó el rumor y dijo: todos los menores de 18 años que lleguen a suelo estadounidense y pidan asilo, se los van a dar. Y como resultado, tuvimos la crisis migratoria de niños, niñas y adolescentes en 2014. En ese año la patrulla fronteriza detuvo a más de 75,000 menores no acompañados. Todo a partir de la información que se reprodujo en sus redes personales, en sus redes familiares, en sus redes de amigos. Uno de los hallazgos más importantes es que aplicando este tipo de metodología se pudo haber identificado a ese actor que estaba compartiendo la información y poder sesgar la información, cortar la información o definitivamente deshacer la red. ¿Por qué? Porque son elementos humanos que impactan en nuestra realidad. Se hizo la investigación en dos espacios, como bien lo mencionó Octavio. En el Estado de México lo que se investigó fue el momento en el que toman la decisión y el tránsito del Estado de México hacia la frontera norte. Y un tercer momento que se investigó aplicando la metodología fue en el momento de mayor vulnerabilidad que experimentan los menores de 18 años, que es en la repatriación. Una vez que cruzan, que son detenidos, que son puestos en el módulo de la CBP en Estados Unidos, llega el consulado reporta al INM, el INM reporta al DIF y el DIF los detiene en un módulo de atención que está en Nogales. Ese es el momento de mayor incertidumbre por el que atraviesan todos los niños, niñas y adolescentes migrantes. ¿Por qué? Porque no les dicen absolutamente nada. El trabajo de campo que se hizo en Nogales entrevistó a los muchachos y los muchachos todos manifestaron: es que yo no sabía si estaba detenido, yo no sabía si había hecho mal, yo no sabía si me iban a regresar por donde crucé. ¿Por dónde cruzaste? Por Altar, pero me regresaron por Nogales. Yo no sabía, me estaban diciendo que me iban a regresar por Piedras Negras, otros me habían dicho que me iban a ir a tirar a Tijuana, otros que en Matamoros. Pero ¿qué más te dijeron? Jamás me dijeron que estaba detenido, que había hecho mal, que crucé una frontera política. Nunca me informaron. ¿Y qué es lo que sucede ahí con sus redes que les ayudaron a llegar? No se activan. ¿Por qué? Porque ahí sucede uno de los fenómenos que se sigue trabajando, que es la despersonalización del individuo. No se le reconoce al niño como ese actor que modifica estructuras sociales, que tiene agencia propia y que tuvo la necesidad de apropiarse de elementos adultos en su entorno de niñez. ¿A qué me refiero? Entrevisté a un muchacho de 16 años que tenía 2 hijos, una esposa y una responsabilidad en su comunidad de origen, y fue tratado como menor migrante no acompañado. ¿Qué significa? Que las leyes internacionales le garantizan el interés superior de la niñez y van a hacer todo lo posible para que ese niño de 16 años, padre de 2 hijos, una esposa y una responsabilidad comunitaria, regrese a su lugar de origen, en donde no tiene comida, no tiene empleo y tiene 3 bocas que alimentar. Y la red que se activa es la red institucional, en donde no le reconoce al actor esta capacidad de agencia que todos tenemos. ¿Por qué? Porque se da una despersonalización del actor. No le creen al actor. Aplican la ley sin llevar a cabo este análisis del individuo. Y eso obliga a que las redes que se activan en el retorno son las redes institucionales, esas redes sin rostro humano, esas redes en donde nada más dicen: tú cruzaste de manera
de manera ilegal, te tienes que regresar porque yo estoy velando por el interés superior de la niñez. Sí, pero ese niño se apropió de elementos elementos de la vida adulta y las contextualizó a su capacidad individual. Un niño en donde no ha evolucionado cognitivamente del todo, pero tiene la necesidad de darle de comer a sus hijos y va a ser devuelto a su lugar de origen. Trabajar con niños, niñas y adolescentes en cualquier tema es sumamente difícil por la cantidad de información que ellos tienen y por el tipo de historias que comparten. Pero lo que se intentó con este trabajo fue aportar elementos para salvaguardar la integridad del tipo de información que se reproduce en sus redes personales. Y en este sentido se puede trasladar al elemento virtual, que es prever el tipo de información que se comparte en las redes virtuales. ¿Por qué? Porque tenemos y jugamos un papel definitivo en cada una de nuestras redes. Y conocer qué lugar tenemos dentro de nuestras redes determinaría nuestras posibilidades de cuestionar la información que nos llega a nosotros. Quisiera dar un poquito de espacio para ver si hay algunas dudas, sugerencias, comentarios, quejas. ¿No? ¿Tengo un libro para regalar? Este fenómeno social, pues no hace mucho tiempo no se daba, porque pues no había el acceso fácil y rápido, ¿no?, a los elementos de comunicación como es el celular, el teléfono, y menos en esas comunidades, ¿verdad? Entonces yo que ahí el concepto es que el efecto social, impacto, es porque las redes, y la facilidad que tiene el acceso a ellos, eso motiva y sigue motivando a un montón de gente, ¿no? Y se ha convertido pues entre problema y para los países y para los mismos muchachos, ¿no? Que como es que mencionas a esa edad y con ese compromiso, que se haya conceptualizado ahí como un niño, no como aparte sin aplicar ningún test para echar por afuera, ¿no? O sea, eso, y se va a seguir presentando. Y se va a seguir presentando. Sí. No sé si dentro de la investigación tuviste la oportunidad de encontrar entre estas redes historias en común, gustos en común acerca del taller, ¿no? O sea, cómo ellos mismos van creando sus propias literaturas también para ayudar. Sería muy interesante, ¿no? Yo recuerdo en comunidades zapatistas, igual en la educación para los niños, estas figuras, voy a ponerlas metodológicas en cierto sentido, personal, los coyotes, etcétera, también. Entonces, pero eso, bueno, surgían ya desde un sistema educativo planteado hacia ellos, pero entonces me pregunto si entre los mismos niños que van viajando, pues aparte que pues, igual se van conociendo entre ellos, porque pues, unos van solos, pero otros van acompañados, van creando pues estas especies de figuras también para ellos, un asunto de protección, ¿no? Para ellos, ¿no? O sea, sí, voy a intentar hacer un comentario de los dos, porque sí es sumamente importante. Se me olvidó mencionar que el objetivo principal de cualquier red social, virtual, personal, es algo que se le denomina funcionalidad instrumental. Esta funcionalidad instrumental implica ¿para qué me sirve activar mi red social? Y la funcionalidad instrumental da la respuesta. Es para dar o recibir ayuda. Para eso activamos nuestras redes sociales. En este sentido, hace un año y medio, hace 2 años aproximadamente, se escuchó mucho sobre las caravanas migrantes que pasaron por aquí. Entonces, esas caravanas migrantes se organizaron a través de activar sus redes sociales. Y era la información. Históricamente, la caravana migrante ha existido, pero se empezaron a organizar en caravanas porque la ruta migratoria tradicional migró. La ruta tradicional para llegar a Estados Unidos de Centroamérica era pegado al Golfo, pero debido a la alta inseguridad que se experimentaba ahí por los Zetas, la lamentable muerte de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, esa información se fue reproduciendo en sus redes sociales y la ruta migratoria migró hacia el centro. Es mucho más corto llegar a Estados Unidos pegado al Golfo
pero y mucho más peligroso, y tomar la ruta larga, que es atravesar por aquí por Caborca para llegar a Altar, cruzar por el desierto de Altar o irse hasta Tijuana o Mexicali, es mucho más largo, pero esta información se reprodujo en las redes sociales de manera inmediata. ¿Cómo nace la caravana? Precisamente con la capacidad de protección que tienen las redes sociales, esta funcionalidad instrumental. Se empezaron a compartir la información. Mira, si llegas a la Huasteca Potosina, si llegas a la Huasteca Veracruzana, te viene la Potosina, después la Tamaulipeca, y ese es un espacio de suma peligrosidad. Entonces empezaron a organizar en caravanas para empezar a moverse, a migrar. Las narrativas que pude documentar son extremadamente ricas en cuestión literaria, porque ellos vislumbran y construyen las estrategias de supervivencia, que es todavía más interesante, porque ellos empiezan a narrar con cualquier elemento literario, ya sea con un dibujo, con una frase, con una canción, con una escritura, con dejar pintado en la pared. Ellos empiezan a construir su lenguaje literario para sobrevivir en las caravanas migrantes. Lo que más me llamó la atención fue una pareja de era un guatemalteco y un salvadoreño que se conocieron en la frontera sur de México. Se conocieron, dos hombres, y ahí ellos compaginaron, y platicando resultó que eran amigos del Facebook, sin darse cuenta, y eso fue lo que lo amalgamó la amistad, y así llegaron hasta Nogales, y en Nogales se despidieron, pero siguen siendo amigos de Facebook. Y la narrativa de supervivencia la comparten en esos elementos que están en el mundo virtual. Si existiera algo para rescatar todo eso, se podría generar una especie como de el buen migrar, espacios y estrategias para sobrevivir el proceso migratorio en México. Muy interesante esa parte. Sí. Bueno, tengo dos preguntas. Una es, después de este asunto donde atraparon a muchos niños, 75,000, algo así, eso también provocó una especie de mensaje nuevo que se fue pasando hacia el sur y que también sirvió de la misma manera que se expandió como pólvora. Así como esta, creo que la contraparte sería eso de que cualquier menor de edad puede tener asilo si pisa Estados Unidos. Pero ya después se dieron cuenta de que no, y hubo toda esta marabunta detenida. Y la primera pregunta es si este evento tuvo una repercusión en el que también se pasó el mensaje de siempre no, y eso tuvo alguna incidencia en el fenómeno. Y segundo, ¿cuál tú como investigador, si podrías dar algún tipo como de pronóstico respecto a este fenómeno de la migración de los niños hacia el futuro? ¿Qué crees que le depare o qué hipótesis te podrías aventurar acerca de cómo va a evolucionar este fenómeno social en los siguientes años según los datos que has ido investigando y reposando desde tu investigación de tu libro? Gracias. Sí, gracias por las preguntas. La primera es lo que mencionaba hace un momento. La información que yo voy a dar por verídica es aquella del vínculo al que yo le estoy generando la confianza y el prestigio social. Entonces, supongamos que somos una red social ahorita y construimos esta metodología y pregunto, aplico la misma metodología y resulta que en el nivel de confianza tú resultaste como el que a todos le otorgamos el prestigio social, y resulta también que entre todos coincidimos en que tú tienes la información. Eso se llama prestigio social e incidencia social. Entonces, toda la información que tú compartas, nosotros no la vamos a cuestionar, porque nosotros te otorgamos el poder de incidir en nosotros. Pero obviamente sin de manera no textual, no literal, no te decimos te confiamos todos, no. Nosotros lo hicimos a partir del proceso de construir ese nivel de confianza, y tú sin saberlo. Entonces, toda la información que tú compartas, nosotros la vamos a dar por verídica. Por supuesto que se compartió la información. Sí es cierto, en su momento fue cierto, que todos aquellos niños que solicitaran asilo eran susceptibles, que no es lo mismo que vamos a recibir, eran susceptibles de recibir asilo político, siempre y cuando
tuvieran la comprobación documental de que venían huyendo de violencia, y documentar eso es imposible. Y con esto quisiera compartir una anécdota que me erizó la piel, me erizó, porque cuando yo entrevisté a un muchacho en el albergue de Nogales, los del albergue no sabían que él era centroamericano. Ahí en la conversación, en la entrevista, él me dijo: yo soy de Guatemala. Ah, muy bien. ¿Y cómo llegaste acá? No, pues me dijeron que iba a tener asilo. Y le expliqué: para que tú puedas solicitar asilo necesitas haber documentado cualquier cuestión de la que tú vinieras huyendo. Me dice: sí, la tengo documentada. Y me sorprendió. Y sacó de su bolsa una hoja arrugada, sucia, rota, en donde venía escrito con lápiz: te vamos a matar. Y venía huyendo. Y no fue suficiente. ¿Por qué? Porque él aplicó una estrategia de supervivencia que compartió entre sus redes sociales. ¿Cuál fue? Al momento de ser detenido en Estados Unidos, él dijo que era mexicano, porque de haber dicho que era centroamericano, lo hubieran mandado hasta Centroamérica. Pero él, como decimos, él se amachó y dijo: soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano. ¿Qué obtuvo? Que lo regresaran a Nogales, barda con barda. Era una información celosa que él no compartía con nadie. ¿Y qué vas a hacer ahorita saliendo? No, pues voy a seguir buscando para poder tener esa migración. Entonces, toda la información que nuestro vínculo, al que nosotros le dimos la confianza, diga, no la vamos a cuestionar. Y a pesar de que los medios masivos de comunicación digan: no es cierto, muchachos, no se vengan, no hay asilo, no importa, nos lo dijo él y confiamos en él. No, muchachos, miren que está haciendo mucho calor, que hay mucho peligro, no importa. Si lo dice él, entonces es cierto que sí están dando asilo, en ese sentido. Y la otra, manejar una hipótesis sobre el futuro de la migración de niños, niñas y adolescentes es muy aventurado. Sin embargo, sí puedo argumentar que el fenómeno migratorio de niños, niñas y adolescentes no es nuevo. La presencia de niños migrando ha estado desde el principio del programa Braceros, pues estoy hablando de los 40, en donde se inicia un programa de contratación en Estados Unidos. Había niños. La diferencia es que los elementos estructurales sociales que han empobrecido a nuestro país se han agudizado, y las necesidades de movilizarse a aquellos espacios donde sí existen los elementos han estado de manera mucho más presencial. ¿Qué significa? Que la única manera de aligerar el fenómeno migratorio de niños, niñas y adolescentes a Estados Unidos es con la renuncia de este señor. Porque este señor no está haciendo estrategias de política migratoria humanas, está haciendo estrategias de política migratoria política, en donde lo último que a él le importa es precisamente el carácter humano de las personas que están moviéndose. Y es un fenómeno que nunca va a acabar, nunca va a acabar. Buenas noches, doctor. Bienvenido a Caborca, y estamos especialmente contentos bueno, como caborquense y todos nosotros nos congratulamos de que la Feria del Libro tenga esta parte académica también, que es importante. A propósito de las redes sociales, pues las redes sociales creo que generaron el triunfo de Barack Obama en su momento, la revolución del jazmín en Egipto y en la África occidental, aunque no en todas partes, ¿no? A mí me llama la atención el asunto del origen del problema, hablando del Estado de México, por la cuestión de lo que es el Estado de México, que es como, al igual que le llaman el laboratorio electoral y el laboratorio político, porque casi siempre la elección del gobernador del Estado de México precede a la de la presidencia de la República, y es como una señal de qué puede pasar o qué va a pasar. Entonces, aquí en Caborca hemos como vivido en paralelo con Altar la cuestión de la migración. La migración de la década pasada, el movimiento migratorio por Altar,
efectivamente tenía un alto contenido de migrantes mexicanos. Ahora no es tanto, ahora es de centroamericanos. Particularmente Caborca vive el fenómeno de la crisis de Honduras, de la dictadura que se vive en Honduras, y poco a poco hemos ido leyendo por qué han estado pasando tantos hondureños, porque luego ya hablamos con ellos y ya nos dicen bien por qué, porque las noticias no lo dicen. Aquí nos enteramos primero por boca de los hondureños que por boca de las noticias que pasa en Honduras. Y ya después, al tiempo, leí en CNN Internacional un artículo especializado y parecía que estaba oyendo a un migrante de los que están acá. Yo quisiera preguntarle qué opinión le merece de que aquí en Caborca hay una casa del migrante que tiene miles y miles al mes de migrantes hondureños, y de que acostumbrados nosotros años atrás o una década atrás a ver al migrante de toda edad del sur de México, del sureste mexicano, que lo veíamos casi como un indigente limosnero, válgame la expresión, no lo digo de forma peyorativa, pero casi una persona pues sin nada. Nos pedían apoyo para regresarse o para llegar, y para comer y para tomar agua. Ahora los migrantes los llevamos a un cineclub, a la biblioteca pública municipal, y llegan y conectan sus teléfonos inteligentes. Llegan a ver el cineclub y les ponemos una película de corte latinoamericano, así, algo que los inspire, algo que los llene de vida de ese rato, aparte de salvarlos del calor y del hambre, pero conectan para cargar sus baterías de sus teléfonos inteligentes. Hay como una especie de contraste, y otro aspecto del movimiento hondureño es que a todos los devuelven 3, 5, 6, 12 veces y siguen yéndose, siguen queriendo. Y lo otro es que son jóvenes entre 18 y 36 años, es raro ver a alguien de 45, pero a veces me da la impresión de pensar a mí de que para ellos no lo veo como que sea una medida extrema o desesperada, sino que muchos vienen a ver qué pasa, a ver qué pasa, y bueno, una cantidad se devuelven, otra cantidad se quedan acá, muy pocos logran llegar, muy pocos logran, pero sobre todo ese aspecto de, ahora sí, las redes sociales en el proceso migratorio. Sí, con gusto. Obviamente, para poder escribir este documento tuve que haber hecho investigación documental de toda la bibliografía referente a la migración centroamericana, mexicana y sobre todo migración internacional. En el caso de la migración centroamericana se da un fenómeno bien interesante, en donde las redes sociales se convierten en el bastión número uno, es su activo número uno, y se está dando un fenómeno sumamente interesante. A partir de la caravana migrante que bloquearon la frontera norte para centroamericanos, la información empezó a compartirse en las redes virtuales, estas sí virtuales, y empezaron a compartir la información de, ¿sabes qué? No están dejando pasar, y literalmente no están dejando pasar. Un centroamericano con la capacidad económica de poder solventar un viaje migratorio irregular hacia Estados Unidos, estamos hablando en promedio, ahorita, se los digo porque el fin de semana, el anterior, hablé con un pollero ahí en Mexicali que cruza, hablé con él, y ahorita el promedio por cruce, solo cruzar, de Mexicali, es decir, estado fronterizo pegadito a la barda, en promedio, y si es centroamericano y quiere llegar a Florida, el promedio está entre 9 y 14 mil dólares, promedio, dependiendo hasta dónde vas. La gran mayoría de los hermanos centroamericanos son de escasos recursos, pero sí invierten mucho en su teléfono, porque la red social se ha convertido en su activo más importante, porque ahí se están pasando la información inmediata.
¿sabes qué? Están cobrando tanto, no están dejando pasar, ya no es tan fácil. Caminar el desierto no se puede porque hay que pedirle permiso a las personas que se cargan ahí arriba. Y saben de quién estoy hablando, de esas personas. Entonces, lo que está sucediendo es que se empiezan a compartir la información por su red social y se está dando en México lo que se le conoce como el proceso migratorio de tránsito cíclico. Entran a México, saben que en México, ahorita por la Administración Federal, les está otorgando visas humanitarias con duración de 1 año. Llegan a México, tramitan la visa humanitaria y se empiezan a mover por todo el territorio mexicano. Se les cumple la visa, el año de su visa humanitaria y regresan a tramitar otra. Y empieza el círculo. Entonces lo que se está dando a nivel de la migración centroamericana es un circuito de tránsito migratorio por México, porque no van a poder cruzar de manera irregular. Y la larga fila para solicitar asilo, estamos hablando que son alrededor de 8,000, 10,000 solicitudes de visa humanitaria en Estados Unidos. Y ahorita con la modificación y con la política actual, para que uno pueda solicitar asilo, se tiene que demostrar que ya solicitó asilo en dos países en donde se otorgan el asilo, países humanitarios. ¿Qué significa? Por eso la política migratoria de Donald Trump está obligando a que México se convierta en país que otorga visas humanitarias. ¿Por qué? Porque si tú no puedes comprobar que ya solicitaste asilo en países donde dan asilo, no puedes solicitar asilo en Estados Unidos. Es imposible solicitar asilo en Estados Unidos. Por eso la migración se está convirtiendo de centroamericanos, se está convirtiendo en tránsito. Llegan a la frontera, caminan la frontera, regresan al centro, regresan al sur, se quedan a vivir. Unas colegas del Estado de México han detectado migración centroamericana en Nuevo León y colonias bastante grandes. Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, el Estado de México, es decir, cerca del centro. ¿Por qué? Porque en el centro se tramitan las visas humanitarias. Es bien interesante, pero insisto, es a partir de la información que comparten en sus redes sociales. Pueden ellos quedarse sin comer, pero tienen que invertir en un teléfono que tenga acceso a su red, porque es donde se comparte la información. Y obviamente quien comparte la información es la persona que le otorga la mayor confianza, virtualmente hablando. Si yo creo en la persona que está viviendo en Guatemala y yo le otorgo la confianza, todo lo que me diga él lo voy a leer en su muro y es verdad, y no la cuestiono. Pues yo un poco sí, hay otra pregunta. Me parece muy interesante la figura, se crea casi como un personaje, ¿no? Se crea casi como un personaje, ¿no? Porque es una red social. Y me pregunto, también dentro del vaticinio, estos personajes como polleros, etcétera, si en un futuro, ¿qué opinas? No empiezan como a relegarse, ¿no? O sea, en el sentido de que a relegarse, ¿no? O sea, a diluir su función, en el sentido de que, pues como se está compartiendo de una forma tan inmediata todos los conocimientos a partir entre ellos mismos, pues entonces también, ¿no? Me da que pensar, de decir, bueno, entonces, ¿para qué ocupa este cabrón? Si entre nosotros estamos logrando generar la información y el conocimiento necesario para dar el salto, ¿no? Sí, no, bueno, sí tenemos que tener algo muy claro. No importa el contexto, no importa dónde estemos, pero si alguien difiere, por favor, compártalo. Pero para mí, a título personal, el activo más importante de esta sociedad es la información. Quien contenga la información, ¿qué información? Cualquier información. Pero si a ti te sirve y él la tiene, es el activo más importante, el tipo de información. A eso voy. Las personas que se dedican, porque ellos se dicen servicios profesionales fronterizos, no polleros, se dicen servicios profesionales fronterizos. Si un personaje que ofrece el servicio profesional fronterizo sabe que en el Sázabe, en cierta hora, a cierto momento, porque él invirtió en vigías, hay un hueco, no la va a compartir. Esa información no la va a compartir. Lo que sí va a compartir es la garantía de cruce. Entonces, esta información es privilegiada y esta información es la que contienen estos actores.
por lo que su figura siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque ellos saben el tipo de información, contienen el tipo de información estratégica que le puede ser funcional para el resto. Entonces, honestamente no creo que desaparezcan, al contrario, se están profesionalizando. Y la profesionalización de este trabajo implica que por más alto que pongan el muro, ellos van a hallar la forma de brincarlo, de atravesarlo, de darle la vuelta, de cualquier forma. Pero ellos son los especialistas de servicios profesionales fronterizos. Y ya como última pregunta de mi parte, era de lo que platicábamos en la mañana, cómo las categorías sociales están siendo sustituidas o alteradas de alguna manera por categorías virtuales, ¿no? En el caso, por ejemplo, las redes sociales, que son redes interpersonales, pues ahora estamos utilizando la categoría de las redes sociales en términos virtuales, pero también de lo que platicábamos de la figura del bot, ¿no? Como esta figura cibernética de ataque o de construcción falsa, por llamarlo de alguna manera, ya está implementada, o mejor dicho, tiene un origen real, ¿no? Sí. Además de tener el origen real, tiene la explicación científica. El famoso bot es aquel personaje por el que se construyen las interacciones virtuales. Es bien interesante, porque hice el ejercicio un poquito en la mañana con los muchachos de la Unison. Levanta la mano quien no tiene Facebook. ¿Quién no? En la mañana levantaron la mano 2 personas. Qué curioso. Todos tienen Facebook. Todos. ¿No tiene usted Facebook? Una. Vamos bien. Vamos bien. El ejercicio va en este sentido. Si nosotros aplicamos esta metodología en este momento, podemos identificar y construir un trending topic. ¿Por qué? Porque estoy seguro que si identificamos al personaje clave, la gran mayoría le va a dar like. Y eso implica el prestigio social. Por lo tanto, él va a poner la feria de Caborca, la feria del desierto, fue un total fracaso. Entonces se va a hacer trending topic. ¿Por qué? Porque él es el que construye toda la interacción. Y se empieza a reproducir. Porque como bien él tiene acceso a todos nosotros, a su vez tiene acceso a otro grupo de seres humanos que le dieron like en algún momento, pero que nosotros no sabemos que estamos vinculados. Es lo que llaman influencer. Exactamente, es el que llaman influencer. Es el influencer que tiene el prestigio social y que tiene la credibilidad, que en todo momento nosotros fuimos construyendo de manera virtual esa credibilidad y esa influencia sobre este personaje. ¿Por qué? Porque le dimos un like. Y esto dentro de las redes sociales se empieza a acumular y genera vínculo. Yo le di like a lo que en algún momento hace 10 años dijo, pero ese vínculo se mantiene. Y en ese momento usted generó otras 2.500 relaciones. Bueno, ese vínculo le afecta directamente a sus 2.500 relaciones. Y todo lo que él haga va a verlo los 2.500 relaciones. Y eso a su vez multiplicado por 9. Y es lo que le llaman el influencer, personaje clave del que depende del prestigio que nosotros le demos, por lo tanto no cuestionamos la información. En la campaña política del actual presidente se identificaron muchos influencers, muchos bots utilizando este tipo de metodología. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros la aplicamos en la vida real, pudimos haber cortado la información y pudimos haber aligerado un poco la tan famosa llamada crisis humanitaria de niños, niñas y adolescentes, identificando quién estaba compartiendo la información e identificando quién es el influencer de esa red social. Pues doctor Oscar Bernardo Rivera García, muchísimas gracias por venir a Caborca. Y bueno, aquí hay una última pregunta. Una pregunta así pequeña. Dentro de la investigación también tienes contemplado como algún tipo de porcentaje de niños y adolescentes que no sobreviven la trayectoria migratoria. Sí, lamentablemente sí. ¿Es muy alto? No, pero sí hay un porcentaje. Y es cualquier número es desalentador en ese sentido. ¿Qué opinión te merece el hecho de que el Estado de México
le lleve tantas décadas fallándole a esos niños, que es el origen del problema, y qué tanto ahondaste en eso. Sí, bien, propiamente la investigación no se enfocó en los motivos, orígenes que hacen que un adolescente tome la decisión de emigrar. Sin embargo, lo que sí puedo argumentar con elementos es que históricamente, como usted bien lo dijo hace un momento, el Estado de México ha sido bastión de un partido político. Y a título personal, lo que siempre hemos reclamado en su momento en el Estado de México es que este partido político siempre ha jugado, históricamente ha jugado con el nivel de pobreza y el nivel educativo de los habitantes del Estado de México. Y les doy un ejemplo. Permítanme la expresión. Es un municipio de los más pobres en el Estado de México que se llama San Felipe del Progreso. Y nosotros le decimos San Felipe del Retroceso. ¿Por qué? Permítanme la expresión en este sentido. Es comunidad Mazahua. Su nivel educativo es de aproximadamente 1.2 años de nivel educativo. El índice de desarrollo humano es uno de los más inferiores a nivel nacional. Es población altamente marginada, en su gran mayoría Mazahua, pero que están aleccionados, históricamente estuvieron aleccionados a un elemento, que es, guardan su credencial de lector como su mejor tesoro. Las personas con estas condiciones se la guardan en lugares más de donde ustedes se puedan imaginar, ahí se la guardan. ¿Por qué? Porque en tiempo electoral se vienen las dádivas del partido político, que es apoyos, que es estar dando la transferencia económica, siempre y cuando se tenga la credencial de elector. Entonces, ¿qué opinión le merece? Es algo que no se puede permitir, que necesitamos trabajar, sobre todo en estos elementos estructurales, principalmente en la educación. Es en lo que tenemos que trabajar los que somos de allá. Y no profundicé en esos elementos, pero es evidente que la deficiencia estructural radica en la histórica presencia de un partido político que ha sido hegemónico en ese estado y que ha lucrado y que ha sobrevalorado la capacidad de agencia que tienen las personas. Agradecemos la presencia del doctor Óscar Bernardo Rivera con la presentación de su libro Gracias, las redes sociales a los procesos migratorios de adolescentes en México, acompañado de Octavio Bendaño. El libro se encuentra a la venta acá en la mesa a su derecha. Muchas gracias, y en un momento más en este escenario tendremos un momento de presentación musical con David Rivas de Cahuac.